Doctor Félix Francisco Navarro Quintero. Sean todos ustedes bienvenidos a este propedéutico, de tal suerte que al finalizarlo van a tener la capacidad de poder identificar el tipo de juicio, el número de expediente, las partes, el tipo de prueba pericial que fue ofrecida y si éstas tienen un cuestionario pericial o no. El tiempo que a ustedes les darán para poder emitir el dictamen, así como también si necesitan alguna petición que sea para el transcurso y el buen fin de realizar su prueba pericial. Vamos a dar inicio entonces con lo que sería la controversia entre particulares. En una controversia entre particulares vamos a comenzar con el módulo número 1. En este caso, lo primero que vamos a tener es una persona que no está conforme con determinada situación. Llámese que usted estaba rentando un departamento y entonces el inquilino ya le dejó de pagar esa renta. Usted está inconforme con esa situación y lo que hace es, al no haber llegado a un buen arreglo con el inquilino, demandarlo. Entonces vamos a iniciar con lo que serían las partes de un juicio. Aquel que va a demandar va a ser la parte actora. Esta parte actora también puede ser conocida como enjuiciante, y vamos a poner en unas líneas punteadas quejoso. Después vamos a saber en qué caso se le puede llamar a una parte que promueve, a una parte actora, quejoso. Esta parte actora va a solicitarle a quien demanda una serie pues, de prestaciones, va a solicitarle que se le pague, en este caso la renta, pero para ello lo necesita plasmar en un escrito inicial de demanda. En este escrito inicial de demanda es donde va a redactar cómo es que acontecieron los hechos. Y puede que dentro de este también escrito haya un capítulo probatorio, el cual, como su nombre lo indica, es donde este actor va a ofrecer las pruebas para acreditar sus hechos. En algunos casos, este capítulo de pruebas se realiza en un escrito posterior. Entonces, vamos a poner aquí escrito de ofrecimiento de pruebas. Eso va a depender mucho de la legislación que regula el procedimiento. A esta legislación se le conoce como ley procesal o ley adjetiva. Algunos juicios, solamente algunos juicios, dependiendo de la ley procesal o la ley adjetiva que los regulen, pueden requerir de dos etapas diferentes, una para que tú le cuentes al juez qué fue lo que pasó y otra para que ofrezcas las pruebas en dos momentos diferentes. Sin embargo, existen otros procedimientos, que son la mayor parte de ellos,
en donde en el mismo escrito inicial, donde tú estás demandando a la otra persona, sea física o moral, es ahí donde también tendrás que insertar las pruebas, en un mismo escrito, en ese escrito donde estás demandando a la otra persona, física o moral. Una vez que yo ya demandé a este sujeto que no se quiere salir de mi departamento, pero tampoco me está pagando la renta, lo que voy a hacer es esperar a que el juez me diga que sí recibió la demanda, le dé un número a esa demanda y por obvias razones sepamos qué juzgado está conociendo de esa demanda. Aquí en el primer partido judicial que conoce de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá, se encuentran los juzgados en Ciudad Judicial del Estado, aquellos que son civiles. Existen 13 juzgados civiles. Por lo tanto, cuando tú presentas esta nueva demanda para demandar a este inquilino que pague, no sabes a ciencia cierta en cuál de estos juzgados se va a turnar tu asunto. Por cuestión de turno, como cuando tú tomas un turno azaroso, así también te va a tocar azarosamente un juzgado al cual va a llegar este escrito inicial de demanda. Ahí es donde ya se insiste, te van a dar un número de juzgado y un número de expediente. Esto implica que el primer escrito inicial de demanda, si ustedes buscan ahí a qué juzgado corresponde y cuál es su expediente, no lo van a encontrar, porque este escrito inicial de demanda se dirige al juez, en este caso, de lo civil en turno, aquel que les toque el turno a ustedes. Ya que entonces el juez le da entrada a este escrito y dice, en efecto, tiene razones para aparentemente demandar a este sujeto, emite un acuerdo. Todo aquello que tenga relación con lo que dicta un juez, que en estricto sentido es de suponerse que el mismo juez de ese juzgado le está dictando a su secretario de acuerdos lo que debe de escribir. Por eso se dice el acuerdo dictado por el juez. ¿Dictado a quién? Dictado a su secretario de acuerdos. Cuando esto acontece es porque el juez ha tomado una determinación, ha resuelto en relación a lo que tú le pides. En ese estricto sentido, el juez estaría comportando como un árbitro en un partido de fútbol. No está interviniendo ni para un equipo ni para el otro. Lo cierto es que únicamente se enfoca en si alguno está cometiendo algún tipo de sanción que pueda ser establecida por el mismo reglamento y también va a cuidar que se esté jugando conforme a las reglas del fútbol. Aquí en este caso, esas reglas de fútbol van a ser la ley procesal o la ley adjetiva. Cada materia va a tener su propia regla. La materia civil va a tener sus reglas específicas, la materia mercantil también, la materia de amparo también, y las vamos a ver después. Por lo pronto quiero que quede claro que nosotros estamos apenas sabiendo quién será el juez y cuál es nuestro número de expediente. De otra manera, no podremos nosotros consultar qué es lo que ha avanzado el juicio. Cuando ustedes tengan un problema jurídico y esté llevando su asunto un abogado, ustedes podrán saber en qué etapa el juicio va y podrán saber si su juicio camina también con estos dos datos, el juzgado y el número de expediente. Lo vamos a poder hacer a través de plataformas como
Boletín Judicial, misma que se encuentra en la página de Internet gubernamental pública, cjj.gov.mx, en cuanto a los juzgados del Estado. También se les conoce a estos juzgados del Estado juzgados del fuero común. Una vez entonces que ustedes tienen número de juzgado, número de expediente, ingresan a la plataforma cjj.gov.mx, dan clic en la pestaña Boletín Judicial, insertan cuál es el juzgado, el número de expediente y les va a salir una síntesis de los acuerdos, es decir, lo que el juez le está dictando a su secretario en relación a lo que ustedes piden, para que sepan cómo va su juicio. En el caso de los juzgados federales, que después también sabremos qué es lo que hacen y por qué existen, ustedes podrán consultar la lista de acuerdos. Esto lo pueden ustedes hacer a través de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación o a través de la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal. No hace falta que ustedes sean abogados para que puedan acceder a esta información, siempre y cuando tengan el número de juzgado y el número de expediente. En este caso de materia laboral, el actor, por lo general, va a ser el trabajador. El trabajador que pudo haber sido despedido, a su decir, injustificadamente. Si el trabajador ha sido despedido injustificadamente, lo más seguro es que va a demandar al patrón. En este caso, en la primera etapa, de donde parte el número 1 que vimos en el proceso anterior, su escrito inicial de demanda va a ser en contra del demandado, que será el patrón. El actor, el enjuiciante, será el trabajador. Este trabajador, en lugar de que su asunto caiga en un juzgado, cosa que va a acontecer en un futuro, pero que por el momento conocen las juntas de la local de conciliación y arbitraje en el Estado, vamos a tener nosotros, en lugar del número de juzgado, el número de junta local. Estos van a regirse por la Ley Federal del Trabajo. También les van a ustedes dar un número de expediente. Ese número de expediente, ¿qué es exactamente? Es un número secuencial y cronológico sistematizado que le van dando a su demanda. Esto quiere decir que si yo el 1 de enero del 2021 presentara una demanda como trabajador actor en contra de mi patrón, muy seguramente se me va a dar el número 1 diagonal 2021. Esto quiere decir que es la primera demanda que se está recibiendo en el año 2021. Así sucesivamente podemos ver números en juzgados civiles que van hasta la demanda número 1000 del 2020, por ejemplo. O en los juzgados mercantiles podemos ver demandas que van en la número 5000 del 2020, por ejemplo. Lo mismo puede llegar a acontecer en los juzgados familiares. Esas demandas, entonces, también nos dicen mucho de la carga laboral que tiene cada juzgado. En el caso de los amparos, aunque difícilmente sucede, se pueden llegar a la numeración 2000 e incluso en casos muy excepcionales a la numeración 3000 de demandas de amparo. Etapa número 3. El emplazamiento.
Supongamos que usted es, entonces, ese patrón, ese empresario que tenía a este trabajador, o, compartiendo los ejemplos, que usted es el inquilino que dejó de pagar la renta. Si nadie a usted le dice que está demandado, nunca se va a enterar. Aunque esto resulta obvio, nos va a ayudar a comprender qué es esto del emplazamiento. En un emplazamiento se le hace saber a la parte demandada, cualquiera que sea, que tiene un proceso en su contra. Puede ser de índole laboral o de índole civil o de índole mercantil, entre otros. Lo cierto es que en este momento nosotros ya estamos tomando otro concepto importante, la parte demandada. A esta parte demandada también se le suele conocer como el reo, o en un procedimiento muy particular que retomaremos después y que se llama el amparo, como tercero interesado. También este mismo nos va, una vez que tiene conocimiento, a responder a esa demanda que le está haciendo el actor a través de un escrito de contestación de demanda. En este escrito de contestación de demanda, lo que puede hacer este demandado, este reo, este denunciado, es contestar a los hechos que ustedes narraron en su escrito inicial de demanda. Es decir, que si se le está exigiendo al patrón la reinstalación o el despido injustificado, es en este momento cuando el patrón va a responder a esos hechos diciéndole que posiblemente no existe como tal porque él firmó una renuncia y con esa razón pues ya se extinguió esa relación contractual. En este escrito de contestación de demanda, entonces decimos que va a haber una contestación a los hechos. También puede oponer algo que se llama excepciones. Y defensas. Asimismo, podemos encontrar un capítulo de pruebas. Las pruebas ahora que van a acreditar esa contestación que le está dando a los hechos y que muy posiblemente van a tender a negar los hechos que pretende el actor. En este caso, el patrón va a procurar destruir los argumentos del trabajador del despido injustificado o de que no se le liquidó o de que se le dieron todas las prestaciones que por ley se le deben otorgar. Entonces, también vamos a encontrar un capítulo de pruebas. Dependiendo de la ley procesal o adjetiva, va a ser si nosotros en un solo escrito vamos a contestar a esa demanda y vamos en el mismo también a ofrecer nuestras pruebas, o lo tendremos que hacer en un escrito diferente que será única y exclusivamente como un escrito de ofrecimiento de pruebas. Eso depende de la legislación procesal. Debo resaltar
que la mayor parte de las legislaciones procesales, aquellas que ponen las reglas del procedimiento, las reglas del partido del fútbol, por lo general se van a hacer en un solo escrito inicial de demanda junto con sus pruebas o contestación de demanda junto con sus pruebas. El inquilino también, en este ejemplo, estaría contestando a esa demanda que el dueño del edificio, el dueño del departamento, de la casa que estaba rentando, le hizo. En ese momento, entonces, este inquilino contesta la demanda, posiblemente diciendo que no es cierto que él haya dejado de pagar, pero para eso vamos a llegar a la etapa número 5. En este momento vamos centrándonos en lo que es el emplazamiento. Continuamos en la etapa número 3 porque hay información todavía que queda en el tintero para que ustedes sepan todo lo que conlleva este emplazamiento. Para poder contestar esta demanda, ¿qué es lo que ustedes necesitarían? Además de enterarse que están demandados y que a través de este acto formal del emplazamiento ustedes les hacen conocedores de esta demanda, también es importante que observen que les están entregando lo siguiente. Con el emplazamiento debe de entregarse una copia legible de la totalidad de la demanda. De la demanda que ¿quién hizo? De la demanda que hizo ese trabajador o de la demanda que hizo ese dueño de el inmueble. Ahora, también otra de las cosas es que les van a dar copia en el caso del trabajador, pues de los documentos con los que está acreditando que trabajó con ustedes, o en el caso del inquilino, cuando se está demandando a el contrato de arrendamiento que celebraron entre las dos partes. Aquí entonces resulta enfatizar que los documentos son muy importantes al momento de que uno demande. No por nada el dicho de papelito habla, es cuando se ve que realmente tiene el valor, porque sin eso va a ser muy difícil que ustedes puedan demandar a alguien. Ahora, tenemos entonces la copia también legible y autorizada, desde luego, de los documentos fundatorios de la acción. Esto quiere decir que esos hechos que él está narrando, esa acción que pretende a través de su juicio, a través de demandarte a ti, está fundamentada y tiene todo su sustento en un documento que es en el que está basando todo lo que hace. Por eso se le conoce como el documento que funda su acción, el documento fundatorio de la acción, también conocido como documento basal. Puede que llegue el día en el que a ustedes los demanden y deben de observar, entre muchas cosas, que quien está efectuando el emplazamiento se trate de un secretario y un servidor público que está facultado para hacerlo. Que ese servidor público se identifique con ustedes, que ese servidor público también les entregue esta copia legible de la totalidad de la demanda. Y si faltan hojas, o como se le conoce en el medio jurídico, fojas con F, ustedes anotarán en ese emplazamiento todo lo que falte. Eso será muy importante, porque después puede nulificarse todo el juicio por un mal emplazamiento a juicio, por un mal aviso de que ustedes están demandados.
También es importantísimo que observen que les están dando copias de ese documento en el que funda toda esta acción argumentativa. Si van a demandar ustedes a alguien a quien le prestaron dinero y no tienen un pagaré en sus manos, va a ser complicado que puedan acreditar que esa persona les debe incondicionalmente una suma de dinero. Pero si cuentan con un pagaré de esos que pueden comprar en cualquier papelería, va a ser muchísimo más sencillo. Ahora vamos a pasar a la etapa número 4. Ya una vez que el demandado tiene esto y, como lo vimos anteriormente, ya contestó, ya negó esos hechos y también ofreció sus pruebas. Etapa 4. En esta etapa ya vimos que en una primera intención, pues tenemos como documentos base de la acción, puede ser un contrato de arrendamiento en contra del inquilino que no quiere pagar. Otro ejemplo sería también el contrato laboral que hayan ustedes pactado con su trabajador. Otro documento en que se funda la acción puede ser un contrato de compra y venta. Otro ejemplo puede ser, ya lo dijimos, un pagaré. Y en este mismo lugar voy a poner también los cheques. Todos estos se refieren a documentos. Después vamos a ver que también puede tratarse de personas. Pero por el momento, estos serían algunos, nada más por mencionarlos, de los documentos en los que un actor estaría basando su acción. Si estamos reclamando que no ha pagado, si estamos reclamando que a mí me pagaban 5,000 millones de pesos mensuales, si están reclamando que le suplantaron la identidad a usted y con esa suplantación, o a su papá, o a sus padres, o a sus abuelos, y con esa suplantación de identidad vendieron el terreno que iba a pasar a formar parte de su herencia, pues evidentemente que no se va a dejar. Y ahí también será un fundatorio de su acción para que se nulifique esa compraventa que hizo un suplantador. Esto está a la orden del día, así que tengan mucho cuidado. No por nada podemos observar terrenos que tienen con pancartas: este terreno no se renta ni se vende. Tenemos también los pagarés y después en este listado de documentos en los que se fundan la acción, que serían de la primera etapa, nos lo traemos de la primera etapa. En la tercera etapa, donde usted contesta la demanda, generalmente podemos encontrar los siguientes documentos en el mismo orden de relación. Número 1 serían recibos de pago de renta. A usted le están demandando que no ha pagado la renta y que por tanto ha incumplido con su contrato de arrendamiento. Pero como demandado, usted acompaña como fundatorios de su excepción estos recibos de pago de renta. Con lo cual usted pretende acreditar que es mentira que el actor diga que usted ha dejado de pagar la renta. En un segundo orden tendríamos entonces el contrato laboral, pero posiblemente el que usted tiene y no el que pudo haber alterado, falsificado, modificado el trabajador. Asimismo,
solemos encontrar en este tipo de situaciones laborales, además del contrato laboral vigente, recibos de nómina, con los cuales usted además está acreditando que se le pagaban, no 5 millones de pesos, 5,000 pesos. Los pagos del IMSS, por ejemplo, también, cómo usted lo dio de alta y con qué salario. Tenemos además la renuncia del trabajador. Tenemos recibos de finiquito, un recibo finiquito, entre muchos otros con los cuales usted va a acreditar que es mentira eso que el trabajador dice que le pagaban. En otro orden también estaríamos con el contrato de compraventa. Para este caso, pues usted lo que va a exhibir, si es que no fue una suplantación de identidad la que se dio, sino que se quiere aprovechar el actor diciendo que hay una suplantación de identidad, la escritura de compraventa su testimonio que fue registrado en el registro público de la propiedad. Y dentro de estas pruebas también usted, mediante una prueba científica, va a acreditar que se trata de la misma persona a través de una identificación facial, que se trata también de la misma firma a través de una prueba pericial grafoscópica y que también se trata de la misma huella dactilar con la que se hizo ese acto, o por lo menos se identificó con su credencial para votar a través de una prueba pericial en dactiloscopía. Ya empezamos a escuchar de pruebas periciales. Número 4, otros documentos en los que se funda esa negativa que yo hago a los hechos que dice el actor, relacionados con pagares y cheques, también tienen que ver con los recibos de pago, o en su defecto, que ese cheque sí fue pagado. El pago del cheque que reclaman que no se pagó. Porque si a ustedes les pagan con un cheque y ese cheque no tiene fondos, quien lo expidió se puede estar exponiendo a que no nada más se trate de una demanda civil, sino posiblemente hasta penal. Entonces es importante tener en cuenta que mejor les devuelvan esos documentos, sea un pagaré o sea un cheque que no fue debidamente cobrado una vez que ustedes ya pagaron. Esto en lo que ve a los documentos, para que quede más claro, que se pueden exhibir para fundar una acción o para fundar tu negativa. Vamos a ver qué es también el tecnicismo de amparar desde el punto de vista jurídico, para que sepamos diferenciar de un juicio que es entre particulares a un juicio que será en contra de una autoridad. Los juicios de amparo únicamente se dan en contra de una autoridad. Ya lo veremos después. En los juicios que son entre particulares podemos encontrar los de estricto derecho y, como en el caso de la materia laboral, aquellos en los que opera una suplencia de la queja en favor de una de las partes. En este caso, la ley no es totalmente equilibrada, sino que tiende a favorecer al trabajador, al igual que en materia agraria. Pero esto no limita para una apropiada defensa por parte del patrón. Vamos a continuar ahora. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros ya contestamos esa demanda que nos está interponiendo, en este caso, el trabajador? Como patrones contestamos y entonces el juez acuerda. En este caso, la Junta lo hace.
Viene entonces el dictado de un acuerdo. Nuevamente el juez le está dictando a su secretario qué es lo que debe de responder a esa contestación de demanda. En esa contestación de demanda, entre otras cosas, usted, como ya vimos, puede estar ofreciendo unas pruebas. Pero si no lo hace conforme a las reglas previstas por la ley procesal o la ley adjetiva, puede que las mismas no sean admitidas. Y si no son admitidas, pues entonces las van a desechar. Por eso es importante que usted sepa qué es lo que el juez dice respecto de su contestación y de sus pruebas. Por eso aquí viene en esta cuarta etapa la vista que le van a dar nuevamente después de este acuerdo al actor, porque quien respondió fue el demandado. Actor demanda, demandado contesta, se lo hacen saber otra vez al actor. Va pateando la bola de un lado a otro. Entonces, tenemos aquí que se le da vista con la contestación de la demanda. Esta etapa también es importante. Y ahora veremos por qué. Esta vista con la contestación de la demanda no puede ser dada al mismo demandado. Por supuesto, el demandado ya sabe lo que plasmó en esa contestación de demanda. Evidentemente, esta tendrá que ser al actor. De eso debemos estar muy claros. Para esta vista, que quiere decir que se te ponen a la vista las actuaciones del juicio, es decir, todo lo que se ha estado actuando en el juicio para tu consulta, aquí en el local del juzgado, en donde se encuentra tu expediente original, desde luego, para que tú veas que yo le admití unas pruebas y que quizás le deseché otras y que puede que en las que admití tú no estés de acuerdo. Por eso es tan importante que sepas que esto sucede, porque en una prueba de exclusión de paternidad, aquella prueba que le llaman la prueba de paternidad, tenemos al actor, que en este caso sería, pues, una madre que está demandando a un señor X, un ciudadano masculino, para que le dé el sustento, le dé alimentos a su menor y pues también de paso lo que pueda necesitarse para satisfacer todas las necesidades que se tengan en relación a ese menor por parte de la madre. Si usted es demandado por esta persona, por esta mujer que tiene un hijo que dice ser suyo, usted va a contestar la demanda también, posiblemente diciendo que ese hijo no es suyo. Y entonces, usted diciendo que no lo es, pero tampoco ofreciendo una prueba de exclusión de paternidad por biología molecular, por ADN, es importante que lo sepa la madre de ese niño a través de esta vista de la contestación de la demanda, en donde está diciendo, ese no es mi hijo. Porque es ahí cuando el actor, voy a retomar este diagrama desde donde se encuentra el actor para trazar esta flecha en donde el actor va a, y esto es importante que escuchemos bien porque pareciera un trabalenguas, pero no lo es. El actor lo que va a hacer es una contestación de vista de la
contestación de demanda. Contestación de vista de la contestación de demanda. Yo voy a contestar en este momento como actor, como madre que demandó a ese presunto padre que dice que no es su hijo. Voy a contestarle que a pesar de que dice que no es su hijo, en este momento yo también en esta contestación de vista, la contestación de demanda, le ofrezco una prueba pericial para exclusión de paternidad. En ese momento sabemos entonces que reviste también importancia la contestación de la vista de la contestación de demanda, porque también puedo yo ofrecer pruebas incluso de aspectos que al momento desconocía. Porque puede que usted, en el caso del inquilino, ni siquiera sabía que existían unos recibos supuestamente firmados por usted de los pagos de la renta. Esto muy posiblemente quiere decir que esos recibos sean falsos. Y por esa razón ahora usted lo que está haciendo es tildarlos de falsos, cuestionarlos y ofreciendo esta prueba pericial para análisis forense de documentos en el cual acreditará que la firma de esos recibos no es suya. En esta contestación de la vista de la contestación de demanda, también en el caso del trabajador, puede que el trabajador diga, no, esos recibos de nómina que está ofreciendo ahora el demandado, el patrón, ofrece los recibos de nómina y los pagos que hacía al IMSS para acreditar que no ganaba 5 millones, ganaba 5,000. El actor, el trabajador, en esa contestación, a la vista de la contestación de demanda, hacer una prueba en la cual tilde como alterados esos documentos. Acontece también esto muy a menudo con las renuncias. En el tema de las renuncias, observamos que cuando se contratan, muchas de las ocasiones se les exige que firmen un documento en blanco o posiblemente una renuncia que no está fechada. Para esos casos, esta contestación a vista, la contestación de demanda por parte de ese trabajador va a ofrecer una prueba pericial en materia de documentos cuestionados, en materia de documentos copia para acreditar una alteración en el documento y un inminente abuso de firma en blanco de ser el caso. También, como vimos en el tema de la compraventa, podemos encontrarnos con que se haya suplantado la identidad y pues entonces ahí también habría que ver qué está ofreciendo el demandado para contrarrestarlo. Es importante señalar que únicamente se podrán ofrecer pruebas en este momento del procedimiento de aquello que esté relacionado con la contestación de la demanda. No pueden ofrecer ahora de lo que ya conocían antes. Es algo que ustedes desconocían y que ahora, en este descubrimiento probatorio que está haciendo ese demandado, se enteran apenas y por eso proceden a probar que no es cierto esos documentos en donde está sustentando esa contestación, esa respuesta de que no es cierto lo que usted dice en su demanda. El pleito queda construido desde el escrito inicial de demanda y el escrito de contestación de demanda. El escrito de contestación de vista, la contestación de demanda, por estar íntimamente relacionado con lo que usted desconocía y que ahora trae a colación este demandado, va a caber dentro de la litis de una manera muy excepcional. Pero la litis se conforma o el pleito se conforma de lo que yo digo que tú me debes, por ejemplo, el interés al 10% en ese pagaré y que usted me dice en la contestación de demanda, no es cierto,
yo no te debo ese 10%. Y en la contestación a la vista de la contestación de demanda, usted diga, tienes razón, no me debes 10, pero me debes 9. Eso ya es imposible. Haciendo alusión al interés legal, eso ya es imposible. Si usted está demandando por la prestación de ese interés, no puede al final del juicio que le diga el juez, tu interés es de usura, es decir, es de alguien que se está aprovechando de este sistema de interés compuesto, interés sobre interés, en contra de un sujeto, y yo te lo regulo como juez, a decir, ciertamente juez, nada más era el 9, entonces regúlamelo al 9 y no a menos de eso. No. Hemos entonces, como les dije, integrado la litis. Vamos a pasar a esta quinta etapa. En esta quinta etapa tenemos ya integrada la litis, integrado el pleito. Esto quiere decir que si alguien, por decir un ejemplo muy burdo, le saca la lengua a otro y ese otro como actor lo demanda al que sacó la lengua y el que sacó la lengua le dice yo nunca te la saqué, y entonces el actor a quien le sacaron la lengua dice y además me pateaste, eso de además me pateaste ya no forma parte del pleito, porque tú nada más dijiste que te sacó la lengua, no dijiste que también te pateó desde el principio. No me digas ahora que también te quejas de eso. Ahora, después de esto, quiero que estemos poniendo atención en que cada una de estas etapas puede contener acuerdos del juez. En este caso, también existe otro acuerdo del juez. El juez va a acordar, actor y demandado, hemos llegado a un acuerdo. Este acuerdo yo se los hago saber dictándoselo a mi secretario, quien a través de un notificador del juzgado les va a ustedes notificar mi resolución, lo que yo le dicté al secretario en relación a lo que ustedes me están pidiendo. Este concepto es importante porque si al juez ustedes no le piden, el juez no les va a dar. Si ustedes lo que pretenden es que el juez imagine qué es lo que ustedes desean, entonces no estaríamos hablando de estricto derecho ni de litis cerrada. Esto quiere decir que no existiría una litis que se cierra después de que yo te demando y tú contestas, que no sería necesario pedirle al juez para que él de oficio actuara solo. Eso no sucede en muchas de las ramas del derecho de controversias entre particulares y es importante también que sepamos de esto. Una vez entonces integrada la litis, ¿qué es lo que va a acontecer? Yo ya ofrecí pruebas como actor, ofrecí pruebas como demandado, ofrecí pruebas como actor en relación a lo que me voy enterando también, que tú dices que yo hice demandado y que por eso no tengo yo la razón. Pues entonces el juez, en este acuerdo que sigue, lo que hará es señalar fechas para desahogar audiencias. Por ejemplo, si ustedes han ofrecido una prueba testimonial, es decir, 2 testigos que van a robustecer lo que usted dice, o una prueba confesional que se basa en la confesión que realice su contrario respecto de unas preguntas que usted le va a estar haciendo, o alguna inspección que se tenga que hacer al lugar del trabajo, por ejemplo, para que se vea que, por decir algo, no hay las condiciones de seguridad suficientes y por eso se reclama una indemnización, un riesgo laboral o alguna otra que tenga relación con una prueba, como la prueba científica, como la prueba pericial, donde entramos los criminalistas. Es importante saber que puede darse de 2 formas.
La primera de ellas es: a través de una sola audiencia. En una sola audiencia concentro todas las pruebas como juez. Esta sola audiencia se conoce como pruebas y alegatos. En los acuerdos que dicte el juez a su secretario, en esas determinaciones, él va a dejar plasmado un día y hora en el cual van a estar estas fechas, y si es pruebas y alegatos, ahí se van a desahogar absolutamente todas. Y cuando digo desahogar, quiere decir que se van a recibir. Pero no recibirse de una manera abstracta, sino que se va a tener que presentar a ambas partes lo que se está ofreciendo. Si yo ofrezco la prueba de exclusión de paternidad y llega este experto en biología molecular a exhibir su dictamen en esta audiencia de pruebas y alegatos, es importante que se le muestre a su contraria, o en el caso de los peritos que actúan por parte de la autoridad del juzgado, que se muestre a ambas partes ese resultado, porque si no, usted no tendría la oportunidad de que lo escuchen y de que lo venzan en el juicio. Que tenga su derecho a audiencia, a que lo oiga el juez, a que oiga el juez que usted no está de acuerdo con que haya dicho el biólogo que usted sí es el padre de esa menor. Y también tendrá derecho a atacar su dictamen, tendrá derecho a desacreditar el dicho de este experto. Por eso cobra trascendencia que sepamos que existe una sola fecha en donde se desahogarán todas las audiencias, o que existirán diversas fechas. Puede ser una fecha de desahogo de la testimonial, otra para la confesional, otra para una inspección judicial y otra para una prueba pericial. Si no sabemos esto, puede que pensemos que después nos van a decir cuándo ese biólogo presenta su dictamen en una audiencia especial para el desahogo de la prueba pericial, cuando no es así. Todas se van a entregar en una sola audiencia y nos quedamos esperando y ya no pudimos nosotros ser escuchados por el juez. Ya no pudimos desacreditar a ese experto que dice que sí es el padre del menor. Ya no pudimos también observar ese dictamen. Puede que ya después se compliquen las cosas por diversas circunstancias y ya no podamos ver en qué términos venía rendido. Entonces, por eso es importante saber que existe esto, y voy a poner otra vez con unos guiones entrecortados algo que se conoce como audiencia constitucional. Recordamos que habíamos recortados algo que sería similar a una parte actora en un juicio de amparo, que se llama quejoso. Otro que sería similar por cuestiones de facilidad y de simplicidad, lo digo, a un demandado en un juicio de amparo, que sería el tercero interesado. Y otro que sería otro concepto, que sería la audiencia constitucional en el caso de un juicio de amparo. Audiencia constitucional donde se van a desahogar todas las pruebas. Si nos la perdemos, también puede que perdamos la oportunidad de ser oídos y quizás vencidos en ese juicio. Vamos a continuar ahora con esta prueba de aquí, que tiene unas características muy especiales, y casi también vamos aterrizando ya más el tema sobre a lo que a nosotros nos interesa, que es la prueba científica.
¿Qué pasa con la prueba pericial? ¿Qué sucede con esa prueba pericial? Uno de los dos, actor o demandado, me está ofreciendo a un experto, un testigo experto, alguien que se especializa en una rama del conocimiento, alguien que se encuentra versado en una ciencia, arte, oficio, industria, con conocimientos superiores al término medio, que se requiere también, puesto que el juez únicamente es perito en derecho, es decir, es experto en derecho, pero no lo puede ser en todas las ciencias. Por eso se tiene que ayudar y allegar de expertos en física, en química, en matemáticas, en biología, en ingeniería civil, en ingeniería en sistemas, informáticos, contadores. Tiene sentido. El juez solamente es abogado. El químico solamente es químico. El civil solamente es civil. Es decir, se necesita de una acción multidisciplinaria para resolver un juicio y no nada más quedarse con lo que se aprecie del buen derecho. Vamos a ver esto de la pericial en esta, lo que sería la quinta etapa, la continuación de esta quinta etapa, hablando exclusivamente de lo que sucede con esta prueba pericial. ¿Qué es lo que sucede con esta prueba pericial? Existen situaciones en las cuales se va a necesitar de estos expertos del orden de las ciencias naturales, posiblemente, en donde estoy nombrando a este biólogo molecular, estoy nombrando a este analista forense de documentos, estoy nombrando a este dactiloscopista para el tema de las huellas, a este sujeto experto en identificación facial, para acreditar algo que tiene relación con lo que te estoy diciendo que es o que no es. Y cuando yo designo a un experto, la otra parte tendrá derecho de designar a su experto. En esta ocasión, a grandes rasgos, les diré qué acontece, que será retomado en una sesión posterior en donde entremos estrictamente a la parte procesal pericial. Aquí nos limitamos a lo siguiente. De la prueba pericial vamos a tener que se dará vista a la contraparte o a la contraria de quien ofrece la prueba. Esto tiene sentido porque yo como actor, si la estoy ofreciendo como pericial, ya sé qué estoy ofreciendo. Se le tiene que decir a mi contraria, a mi contraparte, qué es lo que yo ofrecí para que tenga oportunidad de defenderse y también de designar a su experto. En este caso, todo esto de la admisión o no de la prueba pericial estará contenido también en un acuerdo. Este acuerdo puede ser exactamente el mismo que el acuerdo anterior, en donde se fijaron las fechas para el desahogo de las pruebas, o puede ser un acuerdo que le siga con posterioridad a donde se están señalando fechas, cuando se trate de aquellos procedimientos especiales en donde en esta ley procesal, en esta ley adjetiva, en la ley que nos dice cómo vamos a proceder, en esa ley que nos dice cómo van a ser las reglas del partido de fútbol, dentro de esa ley se va a decir que cuando se ofrezca la pericial, se le va a dar vista a tu contraparte, de quien fue ofrecido, para que designe perito o amplíe las cuestiones que se le van a hacer al experto, o incluso pueda argumentar por qué no se debe de admitir una prueba pericial de esa naturaleza. Quizás esa prueba pericial no tenga ni siquiera relación con lo que se está peleando. Este incidente va a ser algo sumamente especial dentro del juicio. Es un juicio que está dentro de otro juicio. ¿Puede existir eso? Sí puede existir. Y es algo
que veremos la siguiente sesión. Con esto concluimos. El día de hoy, entonces, vimos que existe un escrito inicial de demanda que lo está interponiendo un actor, el cual a través de un acuerdo del juez se admite y después se emplaza a juicio a un demandado, quien a su vez contesta la demanda y puede ofrecer la contestación a los hechos, el capítulo probatorio, y dentro de este capítulo probatorio se hará saber a través de otro acuerdo que emite el juez a la contraria que se están ofreciendo ciertas pruebas para que en esa vista que se le da de la contestación a la demanda, él pueda contestar la vista de la contestación de demanda, en donde pueda ofrecer contrapruebas de lo que dice el demandado, y en un momento dado el juez acuerde también esas pruebas si son pertinentes en ese momento procesal y no las supo desde un principio. También sabemos que después de esto el juez señalará fechas para un solo día para que se desahoguen todas las pruebas, o podrá ser escalonado, diferentes fechas para testimonial, confesional, instrumental, pericial, inspección judicial, etcétera. Y que todo esto al final tiene también a la prueba pericial, que va a tener sus propias reglas y que veremos en la sesión que sigue, al igual que esto, un juicio sobre un juicio. Que les vaya muy bien. Navarro Periciales.